Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 27 de mayo, aquí en Política con Carreño. Grabando hoy día lunes, ¿no? Claro, un día antes. ¿A qué hora? Déjenme ver. Oh, un cuarto para las 3. Temprano. Un día lluvioso y frío aquí en Santiago, amigos. Así que cuídense y no se desabriguen. Eso es muy importante. Hoy tenemos los ecos de, de la declaración de Manuel Monsalve, ¿no? Yo al final como que tomé algunas cosas, yo les hablé ayer, ¿no? Esta eh, transcripción, por decirlo de alguna manera, del interrogatorio de la Fiscalía a Manuel Monsalve. Y ahí surgieron algunas cosas que igual me llamaron la atención y que vamos a comentar ahora, claro. Por ejemplo, lo que Boric, el presidente, dijo en su momento y las declaraciones que él entrega a la Fiscalía, que contradice en dos oportunidades por lo menos lo que dijo el presidente. Bueno, y también eh, lo que leemos, porque eso es lo que está ahí, no es lo que él declaró ante Fiscalía. También toca en parte a Carolina Toá, que era la responsable porque era su jefa, eh, ministra del Interior. Y claro, no es muy agradable que las cosas desagradables aparezcan en pleno periodo de campaña, sobre todo cuando las cosas no están muy claras para Carolina Toá. No están claras para ningún candidato del oficialismo. Y ella quiere, ¿no?, que vaya más gente a votar, porque siente que así ella puede ganar las primarias. Entonces, por supuesto que cuando surge un pasado que no perdona, el pasado no perdona, y, y la compromete de alguna manera, y claro, compromete la campaña, ¿no? Entonces, es un pasaje, y que tiene que ver, lo vamos a decir ya, que tiene que ver con este diálogo y esta declaración de Carolina Toá en su momento, cuando le dice que está la policía en el hotel y que él tiene que ir, ¿no?, al hotel. Entonces, eso es lo que declara Manuel Monsalve, que Carolina Toá le ha dicho que tiene que ir al hotel porque está la policía allá. Bueno, pero Carolina Toá dice que jamás le dijo eso, pero que comprende que tal vez estaba confundido, o sea, igual hace una defensa de Monsalve que no es muy práctica ni muy conveniente políticamente defender a Monsalve ahora, Carolina Toá. No porque lo dice, seguramente estaba confundido, pero yo nunca le dije, le hablé de que Carabineros estaba ahí, que estaba la policía, en fin. Entonces, por supuesto que eso no cae bien, porque no cae bien porque es una preocupación. Y el mismo socialismo democrático, gente del Partido Socialista y otros, encuentran que no es oportuno en este momento la aparición de Manuel Monsalve haciendo estas declaraciones y que la prensa
La tercera tiene 5 presentaciones, ¿verdad? Con toda la entrevista, es decir, con toda la declaración de Manuel Monsalve a Fiscalía. Y que vale la pena, ¿no? De repente yo les aconsejo que lean porque ahí está lo que él declaró. Hay cosas que son, bueno, por ejemplo, le pregunta en determinado momento por qué usted está desnudo en la pieza del hotel. Ah, bueno, dice, porque era el contexto, era el momento, y no sé, estábamos, como que se nos anduvo pasando la mano, en fin, una serie de cosas. Y hay otras declaraciones que son peores y más comprometedoras, ¿no? Para Manuel Monsalve. Pero en fin, y sobre el presidente Boric, que también salpica a la moneda que ya está harto salpicada por todos los escándalos, ¿verdad? Claro, es más duro porque es un personaje acusado de abuso sexual y de violación. Y, y nosotros sabemos que don Manuel Monsalve, Manuelito, fue defendido y fue protegido en su momento. 48 horas estuvo todavía en plenas funciones. Hasta fue al Congreso. Entonces, como ustedes recordarán. Así que sí, se le protegió. Aún más se culpó un poco a la víctima, ¿no? Yo recuerdo las palabras de Gabriel Boric diciendo, bueno, que cada uno es responsable por los tragos de más que se tome, dejando abierta una interpretación bastante inoportuna para el presidente, bastante inoportuna para un gobierno que se autodeclara un gobierno feminista, pero que de verdad ha hecho bien poco por las mujeres, partiendo por doña, ¿cuánto se llama este personaje? Orellana, Antonia Orellana, Antonia, ¿no? Bueno. Eh, que tuvo una defensa también, de verdad, bastante deplorable, yo diría que hasta cínica, en desmedro de la víctima. Porque bueno, Manuel Monsalve no era un portero de un edificio, ¿no? Entonces, claro, había que cuidarlo, poco menos, porque era una autoridad y a las autoridades se les trata de otra manera. Entonces, claro, la ministra de la mujer, ¿no? Hablando de esas cosas, torna increíble el Ministerio de la Mujer y torna increíble las declaraciones de un gobierno que se dice feminista, cuando de verdad nunca. Las mujeres continúan siendo abusadas, maltratadas. Bueno, no hay acá ninguna declaración. La mujer que se suicida lanzándose del 12º piso, ¿no? Por ahí, ¿no? Del Ministerio de Hacienda. Entonces, no hubo declaraciones, nada. Es decir, después, claro, después del escándalo se defiende a la víctima de Monsalve, del caso Monsalve. Entonces, la aparición de estas declaraciones que están ahí en la prensa son incómodas para la moneda que ya enfrenta una avalancha de escándalos de corrupción nunca visto en la historia del país. Yo no recuerdo, en serio. Mi programa de ayer, degradado moralmente, ¿no? Un gobierno que sí lo está. Un escándalo detrás de otro. Entonces, claro, esto de Monsalve abre heridas, abre surcos que parecía que estaban ya como
olvidado y en manos de la justicia. El hecho mismo de que Monsalve esté en arresto domiciliario está, porque yo dudo de todos esos arrestos domiciliarios, ¿no? Tengo mi opinión, no creo que eso se cumpla a cabalidad. No, no creo. Pero en fin, está en arresto domiciliario, la justicia funciona. A veces. En fin. Entonces, claro, el caso vuelve a aparecer y se une, ¿verdad?, a todos los escándalos. Procultura, licencias médicas truchas, 25.000 funcionarios de vacaciones cuando estaban con licencia médica. Es decir, 1.200.000 o más vacunas de la influenza contra la influenza perdidas, 4.000 millones de pesos en pérdida, en fin, ahí estamos. Es un escándalo uno detrás de otro. Esto no para. Entonces, claro, aparece de nuevo el caso Monsalve y complica a Carolina Toá, porque la gente recuerda, pues, no cae bien. A Monsalve nunca le gustó, a la gente nunca le gustó Monsalve, nunca. Siempre lo encontramos mentiroso, truculento. Nunca Manuel Monsalve fue de mi agrado. Y nunca se supo qué diablo fue a hacer a Venezuela. A propósito del caso Ojeda, del asesinato, rapto y asesinato del teniente venezolano Ojeda. Entonces, claro, Monsalve es un personaje no querido por los chilenos y aparece ahora y le complica la candidatura a Toá, que no está tan bien. Y complica también a Boris, ¿no? Porque una de las controversias, de los puntos en que se contradice la declaración de Manuel Monsalve a la Fiscalía y lo dicho por Gabriel Boric, tiene que ver con el hecho de la declaración que hace Manuel Monsalve ese día en La Moneda. Según él, el presidente le preguntó, le dijo, alguien tiene que hablar sobre esto. Entonces, Manuel Monsalve, bueno, yo hablaré. ¿Y qué vas a decir? Bueno, voy a presentar mi renuncia y explicar, dijo, ante la fiscalía, en lo que está ahí en la prensa, y explicar las razones de por qué aquí en La Moneda. Entonces, claro, eso fue muy criticado porque el símbolo del Palacio Presidencial se vio mancillado por las declaraciones del imputado Manuel Monsalve, acusado de abuso sexual y de violación. Entonces sale hablando esto, teniendo a La Moneda a sus espaldas, lo que cayó muy mal a la ciudadanía. Pero según Boric, él le dijo que cualquier defensa que asumiera de su persona no podía hacerla en La Moneda. Esas son las declaraciones de Gabriel Boric cuando fue llamado a declarar. Entonces se contradice abiertamente con las declaraciones de Monsalve, sin duda. Y bueno, ese es un punto. Ahora, ¿usted a quién le cree? Es difícil. ¿Por qué? Porque ambos mienten, ambos mintieron. Yo tampoco le creía a Gabriel Boric y tampoco le creo a Manuel Monsalve, porque inventaron un cuento, una historia, un relato y se demoraron en eso 2 días o más, mandaron a Monsalve para el sur, en fin. ¿A quién creerle, no? Y luego el otro punto contradictorio en estas declaraciones
tiene que ver con la credibilidad del presidente a la inocencia de Monsalve. Manuel Monsalve dice que el presidente le dijo que no había pruebas y que creía en lo que él estaba diciendo. Entonces, hasta que no se mostrase, ¿verdad?, lo contrario, hasta que esto no tomase el asunto, no lo tomase la justicia en sus manos. Tenía que creerle. Y de hecho le cree, porque las declaraciones son así. Pero el presidente, dice que le dijo en las declaraciones, que le dijo a Monsalve que tenía que presentarse ante la justicia. Ustedes ven que son declaraciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Y como digo, apareció el señor Manuel Monsalve, apareció lo que él dijo a Fiscalía, pero entre cientos de otras cosas. Y esto complica, pues claro, porque como dije, abre heridas, abre surcos, y la gente vuelve a cuestionarse, vuelve a cuestionar la ética de este gobierno, la moral de este gobierno, la transparencia del gobierno de Gabriel Boric respecto al caso Monsalve y respecto ya a un montón de otros casos. Y, por supuesto, que no le hace ninguna gracia a Carolina Toá, que está un poquito desesperada, ¿no? Porque no tiene la carrera ganada, aunque va primera en las encuestas. Que yo creo que ella va a ser la que va a ganar las primarias del gobierno, ¿no? Pero en fin, eso por un lado, ¿no?, con esta aparición de Manuel Monsalve. Pero a mí lo que me llamó más la atención es que él declara que después del segundo pisco sour, lo dice, perdí la noción. Y eso sí que llama mucho la atención. Porque yo creo que una declaración de ese tipo, a mi modo de ver, lo hunde. Porque la palabra noción significa conciencia. Significa estar consciente de lo que estoy haciendo. Eso es noción. Y él dice que perdió la noción, entonces se está justificando de lo que hizo. Pero resulta que nadie, en primer lugar, que nadie pierde la noción con un segundo pisco. Yo no conozco a nadie. Y ya tengo mis años. Y también tomé pisco y whisky. Hoy tomo vino solamente. Y en el verano una cervecita, claro. Pero ya el fuerte y el destilado ya no están conmigo. Pero mi experiencia de años me dice que nadie pierde la noción después del segundo pisco. Sobre todo si usted está comiendo, charlando, conversando, haciendo un picoteo, como decimos. Eso por un lado. No es creíble. No es creíble. Así como no es creíble que sea la primera vez que él se tomaba un pisco sour o dos. Porque eso está bien para un muchachito que por primera vez toma y no necesita tomar dos pisco sour. Con la mitad de uno ya está drogui. Es probable. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando él dice que perdí la noción, él se tomó los dos pisco sour en el restaurante ese.
¿no? No perdió, no se tomó los 2 pisco sour en el cuarto del hotel donde estaba con la víctima. Entonces, cuando una persona pierde la noción, la pierde pues. Pero él salió, tal los videos que hemos visto y que vimos en su oportunidad y que se comentó hasta el agotamiento. Él toma un taxi, llama a un taxi, habla por teléfono, la lleva de los brazos, la tironea, sube las escaleras del hotel. Una persona que ha perdido la noción no tiene ninguna condición de hacer nada de esto. Y luego están en el cuarto, tienen relaciones sexuales, pero él dice que perdió la noción. Pero en parte de la declaración, Manuel Monsalve habla que la víctima, ¿verdad? Su acompañante, cuando él está desnudo, ella se viste y se va. Entonces, y que él le dice, ¿cómo llegamos acá? Bueno, por la escalera, ¿no? Claro. Él dice las declaraciones. Bueno, ¿y cómo ahora, antes de irse, le recomienda que se vaya por la escalera? Pero si él había perdido la noción, no sabía supuestamente ni cómo llegó al cuarto. Gateando, arrastrándose, lo echaron por la ventana, vino el hombre araña o Superman lo tiró dentro del cuarto porque como él perdió la noción, entonces se dan cuenta. Por eso digo que vale la pena leer la tercera ahí o los otros medios donde está. Yo en este sentido tomé la tercera, están todas las declaraciones ahí de Manuel Monsalve ante la fiscalía. Entonces, claro, apareció Manuelito y tiene la tendalada, pues, con estas declaraciones, por supuesto. Entonces, claro, yo no le creo nada, en primer lugar. A Manuel Monsalve creo que lo que he leído me confirma más. La justicia tendrá que, no sé, actuar. Es lo que el gobierno dice, ¿no? Porque el gobierno no tiene otra cosa. La señora Echeverry dice que ya no hay nada más que agregar. Las declaraciones estas que supimos ante la fiscalía no aportan absolutamente nada nuevo a lo que ya el gobierno dijo. Pero sí aporta. Sí aporta, claro. Porque hay contradicciones por lo menos en 2 momentos. Lo que dice Gabriel Boric y lo que dice Manuel Monsalve ante Fiscalía. Bueno, dejemos esto. Como yo siempre digo, está entretenido todo esto. Vamos a ver en qué termina. ¿Y qué va a pasar con Manuel Monsalve al final? ¿Será condenado? ¿Será hallado culpable? ¿O la culpable será la víctima por haber tomado unos copetes de más? Como dijo el presidente en su momento. ¿Recuerdan esa declaración de más de 1 hora donde le llamó la atención a su asesora? Porque estaba hablando demasiado el presidente y poniéndose la soga al cuello. ¿Recuerdan eso, no? Bueno, así están las cosas, amigos. Sigamos con esto de la campaña a propósito de Carolina Toá, ¿no? Ustedes saben que al Frente Amplio le está yendo como la mona. El Gonzalito Winter no pasa de los 4 o 5% en las encuestas. Bueno, pero las encuestas también están ahí, ¿no? Radiografías de ese minuto, pero nosotros sabemos que no tiene arrastre Gonzalo Winter. Ya lo hemos dicho hasta el agotamiento. Es un candidato, es el candidato que botó la ola.
no tiene ningún peso, como dicen los jóvenes, pesa menos que un paquete de cabrita, no tiene ninguna posibilidad. No es cotizado por la ciudadanía, de, de verdad. Y ya lo hemos dicho hasta el agotamiento, el Frente Amplio no tenía a nadie más porque nadie quiso ponerse la soga al cuello. Un partido completamente degradado, absolutamente, moralmente. Un partido que no tiene mucho que decir, por más que ellos digan que sí. Me imagino que igual habrá gente que vota por ellos. Pero bueno, de todo hay en el rebaño del Señor, dicen, ¿no? En todo caso, a mí me llamó la atención una declaración de, del señor Juan Ignacio Latorre. Una declaración de verdad muy chistosa. Y yo escribí, como ustedes saben, yo escribo en mis reflexiones impertinentes. Y escribí una para el día de hoy, o sea, para el día lunes, el lunes 26 cuando estoy grabando, ¿no? Entonces, voy a leer la reflexión impertinente, porque la vamos a juntar, a unir con algunas de las cuestiones que comentamos, ¿verdad? Me gusta cuando al Frente Amplio se le ningunea porque suele dar sorpresas. Palabras de sabias, como yo digo, fueron las sabias palabras del nunca bien ponderado senador Juan Ignacio Latorre. Un hombre serio, responsable y, sobre todo, terrible de transparente. Una transparencia que uno es capaz de mirar a través de él para el otro lado, ¿no? Ver. Entonces, yo escribo, ¿verdad? Basta recordar el episodio de Catalina Pérez y su relación con la flor innata de la honestidad llamada Revolución Democrática, ahora miembro del Frente Amplio. ¿No? Porque ustedes recuerdan que don Juan Ignacio Latorre salió defendiendo a Catalina, que bueno, que él no tenía muchos antecedentes. Y después ya cuando las cosas se pusieron negras para Catalina Pérez, don Juan Ignacio la abandonó. Y dijo que bueno, que tenía que asumir que esto, que lo otro, en fin. Entonces es un personaje para mí bastante desagradable, ¿no? Este señor Latorre. En fin, dijo además que las primarias estaban abiertas y que su candidato, o sea, Gonzalito Winter, ¿no?, estaba yendo de menos a más. Entonces yo me paré a meditar en estas declaraciones, que dice que le gusta cuando ningunean al Frente Amplio, porque suele dar, dice, sorpresas. Entonces eso me dio un poco de risa, ¿no? Porque claro, por un lado, yo le quiero decir al senador insigne Juan Ignacio Latorre que el Frente Amplio no necesita que nadie lo ningunee. No. Si el Frente Amplio se ningunea solito, con todos los escándalos de corrupción,
en que se ha envuelto, en que está envuelto. Entonces, senador Latorre, su partido no necesita que nadie lo ningunee. Se auto-ningunea porque es un partido corrupto. No necesita que nadie le diga cosas desagradables. Si basta con que el ciudadano vea la televisión, escucha la radio, abre un periódico y se va a encontrar con los escándalos uno detrás de otro del Frente Amplio. ¿O usted cree que alguien lo va a estar ninguneando? Cuando yo digo que su candidato es lo que votó la ola, porque es lo que votó la ola, porque nadie aceptó ponerse la soga al cuello. Porque Beatriz Sánchez no quiso, porque Bodanovich no quiso, hasta Gael Yeomans. No tenían a nadie. Entonces, bueno, había que poner a alguien. Juan Ignacio Latorre, senador. Entonces, no necesita el Frente Amplio ser ninguneado por nadie. Ahora, que el frente, que la candidatura de Gonzalito Winter va de menos a más, sí, va de menos a más directo al hoyo. Por no decirle otra cosa desagradable, para dónde va directo. Entonces, claro, yo terminé mi reflexión impertinente con un poco lo que les he dicho ahora. Respecto del ninguneo, le digo al honorable que el Frente Amplio no necesita que nadie lo ningunee, puesto que lo hace solito de tan desacreditado y degradado que está, con todos los escándalos de corrupción que tiene a su haber. Clarito. No se lo mando a decir con nadie. Respecto de lo otro, bueno, va de menos a más directo al hoyo. Por no decir otra cosa, senador, que le pueda molestar a usted, y no quiero molestarlo en estos días de frío, donde un cafecito cae bien, un vinito cae bien. Y a lo mejor usted se toma un pisco sour, claro que no le pasa lo que le pasa a Monsalve, ¿no? Que después del segundo pierde la noción. Y al pobre lo llevaron a la rastra al hotel ese día. Pobre Manuelito, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero que usted pierda la noción, que se enoje. Y me agrada su optimismo, la fe que tiene. Así que, en fin, dejemos de lado el optimismo, la fe de este insigne senador de la República y vayamos al Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio tiene verdad, un tema que a mí me molesta muchísimo, porque, como yo les mostraba ayer, o algo insinué, la lenta recuperación del patrimonio dañado, el monumento al general Baquedano y la fuente alemana. Esto dañado durante el escándalo, durante el vandalismo de los delincuentes de la primera línea, ¿no? El estallido delincuencial, auspiciado por quienes hoy nos gobiernan, como ustedes saben, ¿no? ¿Lo vamos a decir de nuevo? Sí, lo vamos a decir. Este amor a la patria, tan tremendo. El presidente quería orinar en un casco militar. Bueno. La Asunción y San Francisco de Borja. ¿Cómo va la reconstrucción de esas iglesias? Las obras del Museo Violeta Parra van a comenzar en agosto. Centro Arte Alameda confía en una reactivación del entorno, porque estos vándalos energúmenos destruyeron todo. El monitoreo al monumento de Balmaceda.
Dos esculturas en la Alameda, Las Educadoras y Fermín Vivaceta. Tristes ausencias, Cristóbal Colón y Abraham Lincoln. El genio de la libertad y su deteriorado soporte, es decir, estoy leyendo los titulares de los monumentos, ¿no?, que fueron dañados aquí, una parte de ellos. Y otros a lo largo del país, ¿no? En Arica, deterioro en el casco histórico. Un deterioro bien marcado, ¿no? En Iquique, Eleuterio Ramírez, centro del cuartel, y bueno, y deprimente estado del Palacio Arteaga. Hay muchas cosas que se fueron destruyendo, ¿no? En Valparaíso, bueno, Valparaíso hay que hacerlo de nuevo hasta el día de hoy. Entonces, en La Serena, en fin, amigo, y sigue, aquí tenemos más. Pero yo creo que con eso, ¿verdad? Acá tenemos, les recomiendo que echen una miradita al Mercurio del día domingo, que está bien interesante, y ustedes podrán informarse de cada uno de estos patrimonios, de estos monumentos que fueron destruidos. Todo esto a propósito, ¿verdad?, del Día del Patrimonio. Saqueado, barrios enteros. Pero a mí me molestó sobremanera, el nuevo insulto a la bandera, a esta bandera. El nuevo insulto. En el Museo de Bellas Artes, ni más ni menos, una exposición de un artista. Janet me parece que es el nombre, y Toro es el apellido, de eso estoy seguro. Un artista visual que prepara cosas, obras de arte, con desechos, en fin. Respaldado por el Ministerio de la Cultura, ahí hay una ministra de apellido Arroyo, una actriz. Bueno, esta artista, con mayúsculas, expuso nuestra bandera en un momento con la estrella pintada de rojo. Y por ahí salieron los descerebrados, ¿verdad? Estas cabezas calientes de ideologías. Qué bueno que eso simbolizaba un poco la sangre, ¿no? Lo que pasó durante la dictadura de Pinochet, en fin. Y luego la bandera es a pedazos, recortándose, sacándole la estrella también. Nosotros sabemos por la Constitución que la bandera no puede ser ultrajada y solo puede ser usada en ciertos momentos que la ley determina. Y la ley no determina en ninguna parte que la bandera pueda ser ultrajada de esta naturaleza, de esta forma. Entonces, claro, si vamos a justificar los actos para ultrajar a la bandera, entonces tendríamos que partir con Allende para acá, pues. Tendríamos que entonces condenar a Gabriel Boric. Pero no. Esas manifestaciones o están motivadas por la rabia o por parecer buena onda con estos movimientos, cabezas de termos. ¿Recuerdan ese imbécil que subió un video trapeando el piso con nuestra bandera? Y los otros degenerados en Valparaíso que pasaron nuestra bandera por el trasero y todos aplaudían. Y Loncón y Atria, que querían refundar el país hasta poco menos que cambiar
el himno nacional. Tener otra bandera, porque Chile ya no existía más. Entonces, claro, eso sí, porque eso está muy bien, está correcto, claro. Entonces esta gente, ideologizada hasta la estupidez, y todo lo justifican con eso, ultrajan la bandera cuando se les da la real gana, y aquí nadie dice nada. Nadie dice nada, ninguna autoridad se manifiesta. Al contrario, no, porque es un artista y los artistas son creativos, pero la Constitución dice clarito, usted no puede ultrajar la bandera, porque es un símbolo para el país. Ahora, como nosotros sabemos que esta gente hablarle de la patria, de estos símbolos, la bandera, el himno nacional, bueno, ¿qué es eso? Tonteras, estupideces. Nos pasamos la bandera por el trasero y ¿qué fue? ¿Y qué más da que yo le corte la estrella y la pinte de roja la estrella? Si para eso soy un artista en el Museo de Bellas Artes. Entonces, cuando ustedes me preguntan a mí, y miren que yo soy un chileno que cuestiona mucho a mi país, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Y yo lo cuestiono en miles de cosas. Me dicen, eres poco chileno. No, soy muy chileno. Y quiero mucho a mi país. Por eso me gusta dejar al descubierto las deficiencias que nosotros tenemos como país, como sociedad, porque es una forma de ser mejores, de ser un mejor país. Eso no significa no querer a su país. Al contrario, significa tener un punto objetivo respecto a lo que debemos mejorar como sociedad. Y estas son cosas que no pueden permitirse. De ninguna manera. Como la violencia desatada, la violencia en los colegios, el ataque a los profesores, la pérdida de autoridad de los profesores, que al final de cuentas es en el colegio y en la casa donde se educa, donde se traen los valores para ser un buen ciudadano. En fin, amigos. Entonces, a mí eso no me gustó para nada, porque nadie dice nada. Nadie, ninguna autoridad, ¿no? Por supuesto que hubo gente de la oposición, parlamentarios que reclamaron, y yo escuché a chilenos comunes y corrientes que también reclamaron por este nuevo ultraje a la bandera chilena. Así que bueno, amigos, estos son los temas de hoy. Queda más, hay un asunto bien interesante sobre Gabriela Mistral a propósito del patrimonio y lo que está haciendo un grupo de profesores para atraer a Gabriela Mistral y situarla desde el punto de vista de la pedagogía. Mañana yo voy a hablar de eso, otras veces he hablado algunas cositas. Mañana voy a hablar sobre este papel importante de este grupo de profesores. También a propósito del patrimonio, ¿no? Así que bueno, amigos, nos vemos mañana aquí en Política con Carreño.